¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares le obedecen? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida y pecados con su muerte perdonó? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Muy buenas noches, queridos estudiantes de formación permanente. Nuevamente sean bienvenidos a este segundo encuentro que nos acompaña el padre Ricardo Lache, vicario general y párroco de la parroquia de Tensa. Muchas gracias por Buenas aceptar noches. este llamado. Estemos atentos a las orientaciones que nos presenta nuestro tutor, el padre Ricardo. Entonces, iniciemos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos Amén. a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine esta noche. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Entonces, Amén. le doy el paso al padre Ricardo. Estamos atentos a la formación. Muchísimas gracias y saludo cordial para todos. Recordarles nuestra cartillita de este proceso. Ahí está, pero como se ve cafecita la mayoría, entonces es esta, no olviden, la que estamos siguiendo. Hoy vamos a compartir algunos aspectos que nos puedan ayudar a estudiar el tema 2 y el tema 3. No sin antes, mientras ustedes se ubican en su cartilla, sería muy bueno que nosotros recordáramos precisamente esta formación. Es una formación permanente. Cuando hablamos de la formación permanente, no se trata de una formación inicial o incluso
ya un título que alguien pueda tener, sino que es algo que se ha de mantener, que debemos como procurar permanentemente tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Siempre, si yo le pregunto a las señoras y a los señores que nos acompañan en esta noche, ¿cada cuánto hay que rociar las maticas del jardín? ¿Cada cuánto hay que abonarlas? ¿Cada cuánto hay que ayudarles a cortar sus ramitas que de pronto es necesidad de podar en algún momento determinado? Y esto nos ayuda a nosotros, obviamente, para que nos demos cuenta que necesitamos una formación permanente, que nosotros necesitamos siempre una luz nueva. Nosotros los sacerdotes, que por lo menos yo terminé mi formación en el seminario hace, no se vayan a reír, hace 29 años que Dios me llamó para servirle en este ministerio tan bonito y en esa convocación que nos hizo a mí, a muchos de los sacerdotes, debemos seguir formándonos. No estamos acabados, hay una formación permanente. Y esta formación permanente de este año para nosotros, todos los agentes de pastoral, sacerdotes y laicos, religiosos, religiosas de nuestra amada diócesis, entonces estamos reflexionando en el tema de la pobreza, ya que nuestro año 2024 está destinado no solamente a reflexionar acerca del pobre, sino a actuar. Son las dos situaciones. Escuchar, contemplar, actuar, casi como la lección divina, que me imagino que ya todos hacemos en nuestros grupos, en nuestras pequeñas comunidades. Entonces, ¿cómo nosotros podemos escuchar esa palabra, interiorizar la palabra, llegar a un compromiso de vida y actuar la palabra? Actuar en esta experiencia de la reflexión del pobre. Entonces vamos a empezar. Nuestro tema número 2 tiene como título Jesús, el pobre de Nazaret. Quisiera empezar, queridos hermanos, esta reflexión. Ustedes tendrán ahí una guía muy iluminada por el Espíritu para que nos ha sido ofrecida para nuestro crecimiento espiritual. Yo les voy a ofrecer, de acuerdo a lo que compartí en la lectura, poder compartir algunos elementos con ustedes. La llegada del Mesías. Recuerden nuestro tema, ¿no? Jesús, el pobre de Nazaret. Pero la llegada del Mesías, del hijo de David, de quien el amado Señor ha hablado por boca del profeta, que sería el Rey eterno y universal. Ese Rey esperado por todos los pueblos. Ese Rey que era la esperanza de su pueblo y de manera muy especial cada vez que tenían situaciones de invasión, situaciones de violencia, opresión, esclavitud, anhelaban grandemente que llegara ese rey a la manera del rey David. Y era el gran anhelo. En el tiempo aparece ese gran anuncio. Ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Y recordemos nosotros, los invito a recordar esos famosos reyes de Oriente, nuestra fiesta del 6 de enero. Cuando nosotros podemos reflexionar en eso, podemos nosotros decir, oye, ¿qué es lo que estaban buscando esos señores? ¿Y a dónde buscan al hijo del rey? Pues obviamente los hijos de los reyes, ¿dónde nacen? Es en los palacios. Al rey de reyes fueron a buscarlo tal vez en el palacio más hermoso, siendo el rey de Israel. Hemos visto salir su estrella, corren presurosos al palacio donde está el rey. Y mire el regalo que nos da nuestro Señor.
siendo Él el eterno con el Padre, siendo Él por quien todo fue hecho, Él es la palabra por quien todo fue hecho. Que no habría ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el firmamento algo que lo contenga. Este Hijo Santo de Dios quiso nacer en un pesebre. Incluso si su merced lo reflexionamos más en este tema de Jesús, el pobre de Nazaret, él, mire, tiene toda la experiencia. Es migrante. Ha nacido en una situación ni siquiera de peregrinación, es un migrante casi obligado porque el rey había ordenado un empadronamiento. Y José tiene que ir con su familia a su ciudad, a la ciudad de David, a Belén. Siente Jesús desde el vientre el rechazo. Dice la palabra que estuvieron buscando un lugar, pero la gente no lo recibieron. Sus casas estarían muy ocupadas tal vez, o de pronto recibir una mujer a punto de dar a luz no dejaría dormir al resto de los inquilinos. Y el eterno Jesús, el pobre de Nazaret, nace en un pesebre. Ha elegido no las cunas de oro, ha elegido no los cubrelechos calientitos, calientitos que tejieron nuestras madres con tantísimo cariño. Ni siquiera en la cuna que seguramente José le había preparado. Nace en un pesebre. El Eterno, al hacerse hombre, se hace un hombre pobre. Se hace pobre en este hogar de Nazaret. Algunos de los estudiosos afirman que incluso la ciudad de Nazaret era una ciudad chirriquitica. Cuentan con casas contadas, no era ni siquiera un barrio, eran casitas contaditas, ahí medio arrumaditas. Y en esa ciudad de Nazaret, en un hombre dedicado al servicio de todos. El carpintero era el todero del pueblo, el que le servía a todo en todo. Siendo un pueblo tan pequeño, el servicio debía ser intenso para lograr llevar el alimento y un alimento digno, un alimento adecuado para la Virgen María y para el Niño Dios. Poder contemplar en ese hogar de Nazaret cómo Jesús desarrolla esa vida con completa alegría, que no echa en cara absolutamente nada de algo que se llegare a decir que podía merecer, mereciéndolo todo, obviamente. Pero Jesús vive la pobreza de su hogar en Nazaret con un gran amor. Y podemos nosotros ponernos en esa experiencia de Jesús, en esa comunidad. ¿Cómo viviría él? ¿Qué sería lo que contempló en su hogar? ¿Qué serían los comentarios que José y María harían de esa vida comunitaria? Cosas que de pronto usted y yo podemos recordar de lo que hablaban nuestros papacitos, siendo nosotros unos niños cuando nos sentábamos junto a ellos a tomarnos una mazamorra de maíz pintado para poderle decir, Señor, mira tu pueblo, escucha tu pueblo, este es tu pueblo. Que nos juntamos nuestras manos para rezarle en gratitud por ese plato de sopa, por la agua de panela,
que nos tomamos de la mano para clamarle a Dios que todas las familias tuvieran ese mismo pan. Y mientras esto sucede en el hogar del pobre, uno se pregunta, ¿y en las casas de los ricos, en los palacios, habrá esa nación? Con el perdón del difunto Herodes, ¿sería que Herodes alguna vez le dio gracias a Dios por ese pan que había llegado a su mesa? La oración del pobre, la preocupación del pobre por el pobre, esa angustia que puede sentir una persona y una familia ante las necesidades de los pobres. Y Jesús lo está viviendo en el hogar de Nazaret, siendo Él el eterno, el Hijo Santo de Dios, ha vivido en una pobreza bella, en una pobreza hermosa. Y Él descubrió en ese hogar de Nazaret la belleza del amor, la pureza del amor, de un amor de donación, de un amor de estar siempre pensando en el otro, de poder ayudarnos el uno al otro, libre de los egoísmos de tantas sociedades acartonadas que no le permiten, que miran, que juzgan. Y mire usted cómo nuestro Señor Jesús vivió esta experiencia con una alegría inmensa. Alguno de sus discípulos en algún momento le dijo, Señor, yo te seguiré a donde vayas. Y el amado Señor le dice, oye, las zorras tienen madrigueras y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y desde esta hermosa diapositiva que nos ofrecen, esta imagen bonita, muy hermosa a propósito de este pesebre, donde ha llegado la gran alegría, la felicidad, porque el Hijo Santo de Dios ha asumido nuestra naturaleza en ese lugar pobre, en ese lugar sencillo. Nos ayudan a reflexionar en este segundo tema, cómo Jesús, con un gran amor y con una gran libertad, vive la pobreza. Vive feliz en una familia pobre. Vive acompañando a su papá, que es obrero, que les las familias. Podemos contemplar a nuestro amado Señor Jesús ayudándole a San José a cargar las piedras, ayudarle a una familia, ayudar a cargar a un enfermo, contemplando las lágrimas de quienes tienen que solucionar sus problemas, primero clamándole a Dios nuestro Señor, gritándole a Dios nuestro Señor, y de otro lado, la solidaridad de las personas. El pobre aprende a ser solidario. El pobre es el que más colabora. Recuerdan ustedes incluso cuando Jesús está en el templo con los discípulos y están un poquito mirando y es que no es que estuvieran ahí como echando chisme, diríamos nosotros, sino que es que los ricos hacen mucha bulla para echar las monedas. Y entonces ellos ¡rum! Sonaron las monedas, ¡rum! Sonaron las monedas. Y se acerca una viejita con dos monedillas de muy poquitico valor. ¿Qué dijo Jesús de ella? Ella echó más. Los otros echaron lo que les sobra, pero ella ha echado todo lo que tenía para vivir. El pobre da todo, incluso con una certeza de que Dios nunca lo ha desamparado. Dios nunca lo ha desamparado. Qué hermoso poder contemplar cómo nuestro amado Señor Jesús ha vivido en la pobreza. Y mire usted que incluso Él,
llamando a sus discípulos en una gran lección para la vida. Y recuerden que ustedes y yo somos discípulos misioneros, nos enseña nuestra amada iglesia en Aparecida. Tenemos un compromiso, somos discípulos y este discipulado nos conduce a ser misioneros, a cumplir una misión. Y de eso se trata, hacer vida al Evangelio. Y en esa experiencia como discípulos, nuestro Señor les dice, oye, pero tú no le puedes servir a dos señores. No le puedes servir a Dios y al dinero. ¿En quién pones tu confianza? ¿En quién pones tu corazón? ¿Cuál es la fuerza de tu vida? El autor de la reflexión que estamos colocando hoy en presencia de Dios nuestro Señor para nuestro crecimiento espiritual nos da otra pista muy hermosa. Es el pasaje de Lucas en el capítulo 12, donde es el relato de aquel hombre que ya es muy rico, pero viene una gran cosecha. ¿Y en quién piensa? En él. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Hombre, ¿qué haré con todo esto? Voy a hacer unos graneros inmensos. Después recogeré mi trigo allí y después me tiraré en el chinchorro. Bueno, eso no dice el chinchorro, solamente que se tumbará. Entonces dice, y diré, hombre, come y bebe, tienes bienes para muchos años. Y nunca pensó en sus hermanos, nunca pensó en el pobre. ¿Y en qué termina ese relato? Que nuestro amado Señor dice, oye, necio, hoy mismo te pedirán la vida y los que has acumulado, todos esos bienes, ¿para quién serán? Una libertad entre los bienes. Los bienes a veces no nos dejan amar con libertad. Nos obligan a hacer demasiadas cuentas y no nos permiten siquiera poder dar testimonio de que Dios todo nos lo concede. Ahora, en el capítulo 3, le voy a apurar un poquito porque ya nos quedan muy pocos minutos para nuestro compartir. En el capítulo 3 ya nos refiere la reflexión acerca de Jesús y los pobres. Miremos la lógica que nos están ofreciendo. La primer aspecto de nuestra sesión de hoy es poder ver a Jesús como el pobre de Nazaret, como aquel eterno con el Padre que decidió vivir la pobreza, que teniéndolo todo, siendo el dueño de todo, se hizo el más necesitado, que ni siquiera tuvo un lugar para nacer, que no tuvo un lugar donde reclinar su cabeza, que Jesús de Nazaret no tuvo su casa propia, la que le ofreció José y María, pero de él, certificado de libertad y tradición, pues nadita, nadita. Era el dueño de todo sin poseerlo nada. Es muy bello poderlo contemplar. Y ahora nos ofrecen entonces ver y contemplar a Jesús y los pobres. ¿Cómo fue el trato de Jesús con los pobres? Y acá será necesario en la reflexión que ustedes y yo vamos a compartir al leer el libro, nos ofrecen como ese misterio que hay no solamente en el tiempo de Jesús, sino el misterio que hay a lo largo de todas las culturas. Cuando decimos nosotros, incluso hoy día, que podemos decir, por ejemplo, es que Dios me ha bendecido. Muy bien. ¿Por qué dice usted que Dios lo ha bendecido? Mire, es que tengo salud, tengo una familia muy bonita, tengo este trabajo que conseguí, Dios me ha bendecido. Oye, pero cuando te falta, ¿Dios no te bendice? La pobreza no es bendición. Y será una reflexión bonita que nos propone la cartilla. O sea, yo los invito a que la estudien despacio y ojalá en frente de su altar, en su casa, que lo pudieran leer y compartir con su pequeña comunidad, de poder sentir esta reflexión que es muy bonita.
La pobreza no es una bendición. Y de hecho, el autor de la cartilla nos invita a ver cómo en el tiempo de nuestro Señor, la pobreza y las enfermedades eran sinónimos de una maldición. O sea, la gente pensaba y decía, oye, por algo está así, por algo está así de jodido. ¿Quién sabe qué hicieron sus papás? Usted recuerda un pasaje donde le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este hubiera nacido ciego? Miren que la enfermedad es considerada como consecuencia del pecado. La pobreza, si la persona no era bendecida con bienes, incluso entre más bienes la gente tenía, podían decir, oye, este señor ha sido muy bendecido por Dios, hemos sido altamente bendecidos. Me viene a la memoria a ustedes por ahí una canción viejita que decía, óyeme Diosito Santo, tú de aritmética nada sabías, porque a uno les diste mucho y a otros no nos diste nada. Y se considera la pobreza como una maldición. Y en cambio, esa vida pobre es la que asume Jesús. Esa vida pobre es la que nuestro Señor empieza desde allí a generar un misterio de salvación muy bello. En el día de hoy, disculpen, estamos ¿a qué? ¿A 21, 22? Bueno, de marzo del año 2024. Y nosotros acá en la diócesis de Garagoa tuvimos la vivencia de la Santa Misa Crismal. Y el Santo Evangelio, que también está citado hoy en esta parte de la cartilla, cuando nuestro amado Señor Jesús le pasa en el libro del profeta Isaías, al anunciar, he sido enviado a dar la buena noticia a los pobres, no a los ricos, no a los que tenían en abundancia, la noticia a los pobres, la noticia a los enfermos. Para dar la buena noticia a los pobres. Jesús es la buena noticia para los pobres. Jesús es la buena noticia para los excluidos. Jesús es la buena noticia para todos los marginados de todas las sociedades, de todos los tiempos. ¿Y en qué sentido, queridos hermanos, en qué sentido nuestro Señor Jesús es esa buena noticia? Tenemos que ver y dirigirnos a nuestra cartilla para preguntarnos cómo fue Jesús con los pobres y los enfermos. ¿A qué enfermos nuestro Señor se dirigió? Empecemos con él. Al momento de hablar de los enfermos en el tiempo de Jesús, podemos mirar que lo que eran cojos, ciegos, lisiados, sordos, mudos, los que tenían también enfermedades de nacimiento, los enfermos de lepra, que no solamente eran considerados impuros, sino que debían ser marginados, podemos mirar cómo nuestro Señor Jesús fue con ellos, cómo fue el obrar de ellos delante de Jesús. Y a pesar de que muchos de ellos ni siquiera le dieron las gracias, Jesús con un gran y eterno amor los va buscando uno a uno. Nos va buscando uno a uno. Te está buscando a ti, mi querido hermano. Cada escena de Jesús con los enfermos es de una ternura sin igual. Jesús entre los pobres. Jesús que toca a los leprosos. Jesús que se atreve
a tocar el origen de eso que muchos creían su maldición, Jesús lo toca para transformarlo en bendición. Contemplar este capítulo, Jesús y los pobres, realmente es apasionante. Jesús introduce sus dedos en los sordos para devolverles a ellos esa virtud hermosa de poder escuchar, de no solamente escuchar las conversaciones, sino escuchar a Dios, de escuchar cómo se le anuncia el reino de Dios. O sea, Jesús y los pobres es un testimonio de ternura inmenso. Todos los milagros de Jesús nos conmueven. ¿Cómo puede ser, hermanos, que Jesús, cuando le presentan incluso uno que era sordo y además mudo, que Jesús con su saliva toca la boca del mudo? Con su saliva toca la boca del mudo y el mudo habla. ¿Habrá un gesto más tierno? Acoger a los pobres, acompañar a los enfermos, incluso a estos moribundos, la hija de Jairo, el empleado aquel del centurión también, que Jesús, incluso sin ir a su casa, ese criado que estaba muy enfermo. Y Jesús se afana, voy a curarlo, iré detrás de él, voy a buscarlo, porque lo amo, porque necesito mostrarle el reino de Dios. ¿Y cuál era el reino de Dios para ellos? Que volver a caminar. El reino de Dios era ver, el reino de Dios era escuchar, o el reino de Dios era descubrir que a pesar de que todo el mundo le gritaba que él era un maldito, a pesar de que a muchos de ellos lo señalaran y lo marginaran, descubrimos en Jesús aquel que le dice, Dios te ama y da la vida por ti. Dios te ama y da la vida por ti. Jesús es ese hombre pobre que se ocupa de los pobres. Al acontecer ese encuentro liberador, lo que hace la gente es descubrir que Dios los ama. Quiero acá ir terminando nuestra reflexión. Disculpen, se quedaron 1000 cosas por decir. Bueno, no exageremos, como 10,000 cosas por decir, pero esto es hermoso poderlo contemplar, porque cada vez que Cristo está enfermo, cada vez que Cristo está pobre, cada vez que Cristo está en nuestra vereda, en nuestro barrio, en nuestro sector, cada vez que Cristo está allí postrado, cada vez que su merced aparece a través de esa puerta, cada vez que su merced rezó por ellos desde su casa, lo que están viendo a ellos no es ni a Ricardo, ni a Lilia, ni a Berta, ni a Jorge, ni a Ernesto. Está viendo que Cristo le ama, que es importante para Dios, que la esperanza está viva porque el amor está vivo. Los invito grandemente con un amor de sacerdote y hoy renovado con esta renovación de los compromisos sacerdotales, invitarlos con todos mis hermanos sacerdotes, de la mano de nuestro santo obispo, que podamos visitar a los enfermos, que podamos ser esa imagen de Cristo para nuestros enfermos, que podamos visitar a los enfermos, que nos ocupemos del pobre, que no miremos en el pobre alguien que nos estorba, sino que miremos en el pobre alguien que está esperando el reino de Dios a través de usted, a través de mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
como era en como el era en un principio, ahora y principio, ahora y siempre, siempre, por los siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, padre. Nos quedan 2 minutos. De pronto, si alguien tiene alguna pregunta, podemos resolverla o para el próximo encuentro, el 11 de abril. Y damos la próxima semana, es Semana Santa, entonces no vamos a tener encuentros. Y el siguiente sería el 4 de abril, pero entonces lo dejamos para el 11, para que tengan tiempito de estudiar el cuarto y quinto tema. Muchas gracias, Dios los bendiga. Excelente, excelente reflexión. Feliz Semana Santa para todos. Muchas gracias. Gracias, Padre Ricardo. Feliz noche para todos. Feliz noche, felicidades para todos. Muy buenas noches para todos. Buenas noches para todos, gracias por todo. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, el Señor los bendiga, bendecida en santa noche. Bueno, Buenas noches para todos, muchas gracias. Para todos, Dios los bendiga. Muchas gracias, feliz noche. Creo que no hay preguntas, entonces No olvidemos el Jueves Santo, el Día de la Caridad por excelencia. Buenas noches para todos, muchas gracias y Dios los bendiga. Feliz noche, Dios los entonces, bendiga. padre, por favor, nos regala la bendición para terminar el encuentro. Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Espíritu. Todopoderoso, Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. descienda sobre todos y nos acompañe para siempre. Amén. Amén. Bendecida Feliz- noche. Bueno, Próximo igualmente. encuentro, 11 de abril. Feliz noche. 11 de abril. Sí. Gracias. Feliz noche.